Bueno, intentar hacer un repaso de estadística en un breve periodo de tiempo es una locura, fundamentalmente. Pero lo que vamos a hacer va a ser decir cosas que sean útiles para que vosotros podáis recordar cosas que son fundamentales. Y ya de ahí para adelante el resto consiste en hacer mucha práctica por vuestra parte, hacer muchísimas preguntas. Vamos a ir viendo por orden qué tipo de preguntas nos ponen sobre según qué tema y en qué se basan las respuestas para ello. Aquí tenemos primero una pregunta que va sobre la distribución normal. Me hablan de un grupo de 500 pacientes que le medimos los valores de colesterolemia. Dice cuál de las siguientes es falsa. Se distribuyen de forma asimétrica, característica de la distribución normal. La media y la mediana coinciden. La media deja la mitad de la distribución por encima y la mediana la mitad de la distribución por debajo. Bueno, las dos dejan la mitad por encima y por debajo. Y la moda también que coincide. Por eso la 3 que pone que no necesariamente coinciden la media y la moda es la falsa en este caso. O sea, esas son algunas de las características de la distribución normal. La siguiente pregunta. Un estudio realizado sobre una muestra de 200 sujetos informa que su edad media es 45 años con una desviación estándar de 8 años. Cuando me hablan de desviación estándar, lo que puedo calcular con ese dato es un intervalo de probabilidad al 95%, para un alfa de un 5%. Eso es lo que puedo calcular. Puedo calcular intervalos de probabilidad para otro alfa y para otra probabilidad. Pero lo que suelo calcular es al 95%, que se hace haciendo el valor media más menos 2 desviación estándar. Eso es lo que me están pidiendo. Si me pidieran un intervalo de confianza, tendría que hacer la raíz cuadrada de 200 y dividírsela a 8 para tener el error estándar de la media. ¿Qué significa esto? Pues que si tenemos una desviación estándar de 8, el intervalo será 45 más menos 16, que es 2 por 8. Por lo tanto, 29 y 61. Tenemos un intervalo de probabilidad de 29 y 61 que significa la respuesta 2. Aproximadamente el 95% de los sujetos tienen entre 29 y 61 años. Si tuviera un intervalo de confianza construido con el error estándar, sería cierta la respuesta 4. Una muestra de 100 pacientes se ha observado un tiempo medio de supervivencia de 36 meses con un error estándar. Fijaros en esta clave porque con eso es con lo que tenemos la llave para responder la pregunta. Error estándar de 4, por lo tanto, ¿qué tipo de intervalo de confianza puedo construir? 36 más menos 2 que multiplica a 4, o sea, 36 más menos 8, 36 más menos 8, que sería 28,44. ¿Qué significa esto? Que tengo un intervalo de confianza de 28,44. Se tiene un 95% de confianza de que el verdadero tiempo medio de supervivencia se sitúa entre 28 y 44 meses. Esa es la interpretación correcta. Si fuera un intervalo de probabilidad, podríamos pensar que sería la respuesta 2. Siguiente pregunta. Se compara la colesterolemia de una muestra de sujetos antes y después de una intervención terapéutica. Hay un descenso medio de 25 miligramos decilitros con una desviación estándar de 5. ¿Qué significa? Pues otra vez estamos construyendo un intervalo de probabilidad al 95%. 25 más menos 10 sería 15 a 35. El intervalo de probabilidad al 95%. La colesterolemia ha disminuido entre 15 y 35 miligramos en el 95% de los sujetos. Efectivamente, como es una muestra, esta afirmación solo podemos referirla a la muestra. Esto no podríamos extrapolarlo a la población general, que es lo que sí se puede hacer cuando construimos intervalos de confianza. En el intervalo de confianza diríamos, hay una confianza del 95% de que el verdadero parámetro poblacional esté entre estos dos valores. El intervalo de probabilidad solamente se refiere a los sujetos de la muestra. En una comunidad determinada, la estimación de la prevalencia de hipertensión arterial a partir de una muestra representativa de 500 sujetos es del 20%, con un intervalo de confianza del 95%, 18-22. Estamos con el mismo concepto. Lo que pasa es que ahora estamos estimando una proporción en vez de una media. Y ahí construimos el intervalo basándonos en el valor proporción muestral más menos 2 que multiplica al error estándar de la proporción. Esto es mucho más complicado calcularlo porque no es S partido por la raíz de n, sino es raíz cuadrada todo ello de P por 1 menos P partido por n. Y eso matemáticamente no nos lo van a pedir en el MIR porque no nos dejan calculadora, entre otras cosas. Entonces, ya nos dan los valores del intervalo de confianza al 95%. ¿Qué significa? Pues que hay un 95% de confianza de que el intervalo 18-22 incluya el verdadero valor de la prevalencia en dicha comunidad. Siempre la misma interpretación que estamos diciendo.
En un estudio transversal sobre una muestra de sujetos representativos de una comunidad se ha observado una prevalencia de hipertensión arterial del 20% con un intervalo de confianza del 15-25%. Pues otra vez estamos en la misma. Nos ponen como trampa la 1, no que el 15-25% de los sujetos de la muestra sean hipertensos, eso no es cierto. Se tiene un 95% de confianza de que el intervalo 15-25 incluya al verdadero valor. O sea que hemos repetido más o menos cosas parecidas a esta. Aquí vamos un poco más allá y es necesario pensar un poco más sobre esta pregunta. Un artículo de una revista científica informa que el intervalo de confianza del 95% del nivel medio de colesterolemia en los adultos atendidos en un centro de salud es 192-208. Nos dan el intervalo de confianza que es 192-208. Se supone, por lo tanto, que la media muestral, que el valor intermedio de estos dos va a ser 200. Y se supone también que este intervalo está construido con un error estándar de la media de 4, porque el intervalo es 200 más menos 8, o sea, 200 más menos 2 por 4. ¿Cuál de las siguientes es falsa? La probabilidad de que el nivel medio poblacional esté comprendido entre 192 y 208 es 0,95. Bueno, más que probabilidad diríamos confianza, pero como concepto es cierto, hay un 95% de confianza de que el verdadero nivel medio poblacional esté entre esos dos valores. Otra interpretación que también tenéis que quedaros con ella: si repitiéramos este estudio muchas veces, en un 95% de esas veces, con un grupo de 100 sujetos estudiados, los valores de la media muestral estarían comprendidos en este intervalo. Esa es la otra interpretación del intervalo de confianza. En el 95% de los casos que se repita este estudio, la media muestral va a estar comprendida entre esos dos valores que hemos construido. La falsa, por supuesto, es la 3, que me da una definición de un intervalo de probabilidad. La 4 es cierta porque dice que la media muestral es de 200. Y la 5, que la ponen como relleno, es necesario saberlo por si nos lo preguntaran otra vez. La desviación típica muestral es de 40. A ver, si nosotros sabemos que el error estándar de la media es igual a la desviación típica muestral partido por la raíz de n, en este caso, como n es 100, el error estándar de la media sería igual, bueno, perdón, que he puesto error estándar de la media y ya sabíamos su valor. 4 sería igual a S partido por la raíz de 100, que es 10. Luego, por lo tanto, vemos claramente aquí que S es igual a 40, que es lo que nos ponen en la respuesta 5. Ahora vamos en los cálculos sobre estas estimaciones que estamos haciendo de intervalos de confianza, que lo que nos sirven es para estimar parámetros fundamentalmente, una media o una proporción, y se hace cogiendo un grupo y de ese grupo extrapolando lo que puede pasar en la población general, definiendo un intervalo de confianza. Para hacer estudios que intenten investigar la prevalencia de un problema de salud o que intenten investigar una proporción, la de fumadores, por ejemplo, etcétera, etcétera, tengo que saber todo lo siguiente excepto, bueno, pues el cálculo del tamaño de la muestra en estos casos se calcula de la siguiente forma. N, o sea, tamaño de la muestra, sería igual a, primero, T sub alfa, que es la amplitud que queremos que se le dé al intervalo de confianza. Si yo quiero construir un intervalo al 95%, T sub alfa sería casi 2, 1,96, pero sería casi 2. Por un valor que no hable de la variabilidad de los datos. Aquí sería, por ejemplo, desviación o tal. Lo que pasa es que en los estudios de proporción, y que son estudios de distribuciones binomiales normalmente, esto se calcula por el producto PQ. Y luego debajo tenemos la amplitud, que sería la precisión con que se quieran dar esos datos, digamos. Bien, pues, o la amplitud que va a tener ese intervalo de confianza. T sub alfa dice que sea al 95% y D es como de estrecho o de ancho queremos que sea ese intervalo. Pues bien, para calcular este tamaño de la muestra, por lo tanto, tenemos que saber la proporción de sujetos que se espera encontrar con él, porque eso sirve para calcular el producto PQ. El error tipo alfa, porque sirve para calcular T sub alfa. El número de no respuestas esperado, como siempre. La precisión con que se quiere dar el resultado, que sería D, y el error tipo beta, a diferencia de los test de contraste de hipótesis, aquí no tiene ningún protagonismo.
Un investigador desea determinar la prevalencia de tabaquismo en niños de 12 años en una zona urbana mediante un estudio descriptivo. Para calcular el tamaño muestral que necesita para su estudio, ya posee los siguientes datos: tamaño de la población de 12 años, porcentaje de pérdidas previstas, la precisión con la que quiere dar la prevalencia, por ejemplo, un 5%, y un nivel de confianza del 95%. ¿Qué otro dato le falta? Pues lo que hemos dicho antes, que es la proporción esperada de tabaquismo. En un estudio que compara la eficacia de dos fármacos no se observó una diferencia estadísticamente significativa entre ellos. Si en realidad ambos tratamientos fueran diferentes, todos los siguientes factores podrían explicar por qué se ha producido un falso negativo excepto uno. Bien, entramos en el tema del test de contraste de hipótesis, en donde tenemos que demostrar si H sub 0 es cierta, o sea, ambos tratamientos son iguales, digamos, si es que estamos comparando tratamientos, y H sub 1 que puede ser la negación de H sub 0 o una parte de la negación de H sub 0, y que significa que hay evidencia significativa de diferencia entre un tratamiento y otro. Para esto nosotros diseñamos un estudio de tal forma que inicialmente asumimos un posible riesgo, que es alfa, de un 5% habitualmente, que significa la probabilidad de aceptar H sub 1, concretamente de rechazar H sub 0, que es como se dice, siendo cierta H sub 0, o sea, la probabilidad de tener, digamos, un falso positivo. Bien, lo que me están preguntando aquí es la probabilidad de que no haya diferencia estadísticamente significativa habiendo realmente una diferencia en cuanto a los tratamientos. O sea, los tratamientos son distintos, pero el test no ha demostrado significación. Bien, pues eso precisamente dependerá de el error tipo beta, que es el error contrario. O sea, elegir H sub 0 cuando sea cierta H sub 1. Dicho, realmente no rechazar H sub 0 cuando sea falsa. Bien, pues el error tipo beta, lo que dice que se ha producido ese fallo, eso es por una potencia insuficiente. Ahora explico eso, y puede ser porque haya un número de sujetos estudiados insuficiente o un seco en la comparación. No depende del error tipo alfa. Explico lo del error tipo beta. Si yo sé que hay diferencia entre ambos tratamientos, el test puede darme dos resultados: acertar y elegir H sub 1 o equivocarse, elegir H sub 0. Si el test se confunde, elige H sub 0, comete un error que es beta. La probabilidad de cometer error pues sería beta, vamos a suponer que fuera un 20%. Pues bien, la probabilidad de que cuando hay diferencia el test la detecte, o sea, elija H sub 1, es 1 menos beta, que en este caso sería un 80%, y es lo que llamamos potencia del test o poder estadístico de la prueba. Y es lo que debemos fijarnos si un test sale no significativo. ¿Qué es el error tipo 2 en un estudio clínico? Error beta. Un error sistemático no es. Errores sistemáticos son los secos, por lo tanto estas tres van fuera. Y tiene que ser o la 1 o la 2. ¿En qué consiste el error beta? Pues en que nosotros elegimos H sub 0 cuando no es cierta. O sea que no rechazamos hipótesis nula cuando es falsa. Esa es la respuesta correcta para el error beta. Una pregunta similar, pero con el error alfa en este caso. Un error sistemático no es, me quedan errores aleatorios solamente. ¿Y en qué se basa el error tipo 1, error alfa? En rechazar hipótesis nula. Cuando es cierta, eso es el error tipo alfa, o sea, sería como un falso positivo en este caso. Al comparar los porcentajes de buen control en dos muestras de 50 diabéticos de dos centros de salud, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas. La potencia es del 75%. Cuando no hay diferencias significativas, la P es mayor de 0,05. La P es la significación estadística que me sale en el estudio y que comparo con alfa. Siempre que la P sea mayor que alfa, mayor que un 5%, el test es no significativo. Cuando sale no significativo, me fijo en la potencia del test, que era de un 75%. ¿Cuál es correcta? ¿El estudio solo podía detectar? No, esa es falsa. ¿El número de sujetos estudiados es suficiente? No, porque la suficiencia dependerá de los resultados que se vean y de la diferencia que se hayan visto entre los dos tratamientos. ¿El porcentaje de buen control es el mismo en ambos? Eso no podemos afirmarlo. Podemos decir por ahora que no hay significación estadística, o sea, no hay evidencia para decir que sean diferentes. Si el porcentaje de buen control fuera diferente, la probabilidad de detectarlo era del 75%. Eso es lo que significa la potencia del test. La potencia del test significa que si hay diferencia, ¿qué capacidad tiene el test para demostrarla? O sea, es algo análogo a la sensibilidad.
Resultado de un ensayo clínico: no hay diferencias estadísticamente significativas entre un tratamiento y un placebo. La potencia era del 30%, o sea, muy baja. ¿Cuál es correcta? El nivel de significación no, eso no significa la potencia, sino 1 menos alfa. Si el tratamiento fuera más eficaz que el placebo, el ensayo tenía un 70%, no, tenía un 30% de posibilidad de demostrarlo. Si el tratamiento no fuera más eficaz que el placebo, la probabilidad de obtener un resultado como el observado, no, porque eso si fuera más eficaz que el placebo, y no es tampoco esta respuesta, sino que esto sería la explicación del error alfa. La mínima diferencia que podían detectar era del 30%, no. La potencia no alude a la mínima diferencia, sino a la capacidad para detectar esas diferencias. O sea que la única cierta puede ser la 5. Ensayo clínico sobre erradicación del Helicobacter pylori. Se compararon dos tratamientos. Los porcentajes de erradicación fueron de 73 y de 72%. Las diferencias no fueron significativas y se calculó que la potencia para diferencias de hasta el 12% era del 53%. Aquí tenemos que fijarnos casi solo en que la potencia era del 53% para encontrar diferencias. ¿Qué pasa? Que como vemos aquí, la diferencia entre un tratamiento y otro es muy pequeña. Y para que esa diferencia consiga detectarla un test como significativo, el test tiene que ser potentísimo. Bueno, este test que hemos hecho nosotros, ¿cuándo tenía una cierta potencia? Pues para demostrar diferencias que fueran como mínimo de un 12%, de un 12%, de un 15%, de un 20%, así. Pero diferencias tan pequeñas seguramente sería muy poco potente para poder detectarlas. La potencia que tenía para detectar diferencias de hasta el 12% era del 53%, lo cual es casi la mitad. Por lo tanto, se le podían pasar desapercibidas perfectamente diferencias hasta de ese tamaño, incluso. O sea que la respuesta correcta es la 3. Que puede ser perfectamente que el estudio haya pasado por alto diferencias de hasta el 12% en los porcentajes de erradicación. ¿Qué no decir si las diferencias son solo de un 1%, que eso es dificilísimo dar la significación estadística? Es necesario muchísimos pacientes para eso. Un ensayo clínico compara un nuevo tratamiento con placebo y no hay diferencias estadísticamente significativas. ¿Cuál de las siguientes es cierta? No se pueden dar en esto frases categóricas, ¿vale? El nuevo tratamiento no es eficaz, no es más eficaz que el placebo. El estudio no tenía potencia necesaria y el número de sujetos estudiados era insuficiente. Por eso no lo sabemos, dependerá de las diferencias que se hayan encontrado en el estudio, etcétera. Lo único que significa que esa no significación, valga la redundancia, es la respuesta 5. No tenemos evidencia suficiente para decir que el nuevo tratamiento sea más eficaz que el placebo. Y en este primer bloque vamos a terminar con esta pregunta y ya seguiremos en otro segundo vídeo, porque si no se va a hacer demasiado largo. En un estudio se evalúa la disminución del peso en un grupo de 100 obesos tras una intervención educativa. Se observa un descenso promedio de 8 kilogramos con un error estándar de 5 kilogramos y el grado de significación estadística es de 0,08. ¿Cuál de las siguientes es cierta? Ya que 0,8 es superior a 0,5, ¿puede decirse que sea debido al azar? No tenemos evidencia suficiente, pero aumentando el tamaño de la muestra seguramente sí que podamos tenerlo. ¿Solo un 8% de los sujetos han experimentado? No, esa no es la interpretación de la significación estadística. ¿El 95% de los sujetos estudiados han disminuido entre 3 y 13 kilos? Pues como el error estándar es de 5 kilogramos, entre 3 y 13 kilos lo que tendríamos es un intervalo de confianza al 68%, perdón, pues estamos haciendo 8 más menos 5, o sea que la frase 3 tampoco es cierta. Si la intervención no fuera eficaz, solo existiría un 8% de probabilidad de observar este resultado. Pues exactamente, si hay un descenso de 8 kilogramos, eso lo normal es que sea porque la intervención es buena. Si no fuera porque la intervención es buena, sino por suerte, este resultado sería bastante raro, el que haya una disminución de 8 kilogramos. ¿Cómo de raro? P, la significación estadística, un 8% de raro, ¿vale? Eso es lo que significa. Y la 5 es una frase categórica, por lo tanto es falsa. Bien, seguiremos en el próximo vídeo.